nosotros somos los herederos. Vamos a heredar al Señor, porque eso es lo que dice aquí. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, aunque no seamos judíos, porque no está viendo la descendencia literal, sino que espiritual, que somos hijos de Abraham. Romanos 6:3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Estamos bautizados en su muerte. Esto significa que el proceso de inmersión o identificación se vincula de forma específica con la muerte y resurrección de Cristo, como el apóstol explica en los versículos 4 al 7 del capítulo 6 de Romanos. Entonces nosotros estamos en una postura, ya como cristianos y bautizados, en que nos hemos identificado con Cristo en su muerte y en su resurrección, que somos sus hijos, que somos herederos y que podemos entrar en contacto con Él para ministrar en las cosas santas de Dios y que Dios nos encuentre agradables ante su presencia. O sea, que nuestra adoración, nuestro servicio a Dios sea agradable al Señor. Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso ya lo habíamos visto. Romanos 6:5: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. La muerte se da una sola vez. No puede la persona morir y revivir, morir y revivir. Normalmente la muerte es una sola vez. Y la resurrección también una sola vez. No se puede estar resucitando cada cierto tiempo, una sola vez. De manera que aquí Pablo nos está diciendo que si fuimos plantados con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la resurrección. Quiere decir que nosotros tenemos la garantía que nos da la palabra de que el día que muramos, el Señor nos va a resucitar para vida eterna, no para ir a una condenación. Vamos a estar en la presencia de Él, porque esa es la promesa que Él ha dejado para los suyos. Entonces nosotros esperamos, si no el arrebatamiento de la iglesia que ocurra en cualquier momento, si tuviéramos que bajar al sepulcro, de ahí el Señor nos va a resucitar para llevarnos finalmente a la vida eterna juntamente con Él. Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. O sea, cuando Él fue a la cruz, nos vio a todos los que íbamos a ser creyentes, y en la cruz Él clavó el viejo hombre de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No sirvamos más al pecado. No podemos seguir siendo esclavos del pecado. Si el viejo hombre ya murió, no tiene ninguna potestad sobre mí. Ya no soy yo practicante del pecado. Ya no lo somos. No lo debemos ser. Puede que el pecado me alcance, pero no me convierto en practicante del pecado. ¿Por qué? Ya mi viejo hombre fue crucificado. ¿Verdad? De manera que no sirvamos más al pecado. ¿Quiere Pablo decir entonces que el creyente puede en esta vida alcanzar un grado de santidad tan sublime que ya no comete pecado? ¿Está diciendo eso Pablo? No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es, lo que dice es que hay una enorme diferencia entre cometer pecado y vivir constantemente en pecado y deleitarse en el pecado. Si yo vivo constantemente en el pecado y me deleito, me agrada el pecado, esa es señal de que no nací de nuevo. Tengo religión, pero no he nacido de nuevo. Estoy lamentablemente.
Por el poder y la gracia del Espíritu Santo, una persona puede alcanzar el punto cuando ya no desea ser esclava del pecado. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, ¿usted regresaría a hacer lo mismo que hacía antes? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no haría lo que antes hacía? Porque eso no le agrada. Que no le agrada a Dios. Y porque nuestra naturaleza ya es diferente. Ya no somos los mismos. Hubo una regeneración en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro ser, de manera que ya nuestro ambiente no es el pecado. Y ya no nos deleitamos en el pecado. Ya no queremos ser esclavas del pecado. Un esclavo no tiene derechos. El amo del esclavo puede obligar al esclavo a hacer cualquier cosa de su vida, incluso matarlo, y el esclavo no tiene derechos, ni derechos humanos, ni ningún tipo de derecho. El amo puede hacer con el esclavo lo que quiera. Cuando Satanás o el pecado es nuestro amo, nosotros no podemos argumentar derechos, porque es el que nos está gobernando, y él nos lleva al pecado y al pecado, y nos deleita estar dentro del pecado. Cuando una persona ya no se siente cómoda en el pecado, puede estar segura de que ha sido libertada de la culpa del pecado y que aún el poder que el pecado haya tenido sobre él o ella se está desvaneciendo. O sea, ya ha sido regenerado o regenerada, ya ha nacido de nuevo. Esta es una fórmula bien sencilla de saber si yo nací de nuevo. Porque a veces uno se pregunta, ¿será que yo nací de nuevo? Bueno, si nosotros ya no nos sentimos cómodos en el pecado, si ya no nos agrada estar en el pecado, quiere decir que nacimos de nuevo. Porque ya rechazamos el pecado, ya no corremos hacia el pecado, ya no lo tenemos. Lo pensamos dos veces. Yo ya no voy a hacer esto, yo ya no voy a hacer aquello. Porque hemos sido regenerados. Si nosotros nos complacemos todavía en el pecado, entonces no hemos nacido. No hemos sido regenerados. Estamos con nuestra misma naturaleza, con el mismo viejo hombre, y nuestro amo es el pecado, o es Satanás. Esa es una fórmula sencilla de saber cuándo hemos nacido de nuevo o no. Porque dice el versículo 7, miren, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Cómo nos justificamos? Por la fe. Por la fe. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado no es exponer nuestra propia justicia, es que Dios imputa su justicia a nosotros y nuestro pecado se lo imputa a Cristo. Entonces hemos sido justificados. Por eso es que aquí el apóstol está diciendo, porque el que ha muerto al pecado, a la carne, ha sido justificado del pecado. El 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos. Qué maravilloso, ¿eh? Si morimos con Cristo, sabemos que vamos a vivir con Él. No vamos a vivir con Satanás en el infierno. Nunca, jamás. Vamos a vivir con Cristo. ¿Y dónde mora Cristo? En el cielo. Ahí vamos a estar. El 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Ya no muere. No se necesita que Él venga otra vez a morir por la raza humana. Él ya murió una sola vez. Con un solo acto nos perfeccionó en la salvación. Entonces ya no va a morir. La muerte no se